¿Por qué Emilio el Indio Fernández le prohibió a Pedro Infante cantar en la película que hicieron juntos? Te voy a contar una historia que muy pocas personas conocen y que, como siempre, te hará que no vuelvas a ver el cine mexicano de la misma forma nunca más. La siguiente historia, que ha circulado recientemente en redes sociales, comienza de la siguiente manera. Corría el mes de agosto de 1950 y para Pedro Infante llega una gran oportunidad para su carrera. El famoso actor y director de cine mexicano Emilio el Indio Fernández está interesado por primera vez en contratar al popular Pedro Infante para que sea el protagonista de una película que está desarrollando. Pedro Infante se emociona por la idea, pues Emilio sin duda era una gran leyenda tanto en su papel como actor como director de cine. En mi opinión, todo proyecto en el que él era parte se convertía en oro. Para animar aún más a Pedro, Emilio, quien sería el director de la película en cuestión, contaría con Ismael Rodríguez como el productor de dicha cinta, es decir, quien pone el dinero para llevarla a cabo. Ismael era sin duda una persona clave en el éxito de Pedro Infante en el cine mexicano. Todo era miel sobre hojuelas para Pedro Infante, hasta que de pronto Emilio Fernández le da una condición que a Pedro le deja helado y no muy a gusto. Y es que resulta que Emilio Fernández admiraba a Pedro Infante, pero al Pedro Infante actor, no al cantante. Para esta película, Emilio le comenta a Pedro que no quiere contratar al Pedro Infante cantante, sino al Pedro Infante actor. Esto le rompería el corazón a Pedro, pues si has seguido nuestro contenido desde hace años, sabrás que el sueño desde el principio para Pedro Infante era convertirse en un gran músico, pero por azares del destino, poco a poco se fue metiendo al mundo del cine hasta convertirse en un gran actor, faceta que, en opinión de Pedro, él nunca logró llevar a cabo a su completa satisfacción, pues de hecho, a Pedro no le gustaba ver sus películas, ya que siempre encontraba detalles en su actuación que no le terminaban de gustar, pero ni modo, la película ya no se podía volver a filmar. Pedro Infante, de un modo u otro, si te das cuenta, siempre lograba meter una o varias canciones interpretadas por él en todas sus películas, para así poder darle empuje a su carrera como músico, pues él nunca jamás se consideró un actor de cine, como ya dije. Así que quiero que te imagines cómo tomó Pedro la noticia de que Emilio no quería que él cantara en su película. El éxito o no de este proyecto dependería totalmente de sus habilidades histriónicas para el tímido Pedro Infante. La película se titularía Las Islas Marías y Pedro interpretaría al personaje Felipe Ortiz Suárez. Pedro aceptó tristemente el proyecto, pues a pesar de todo, admiraba demasiado a Emilio Fernández y sería la primera película que haría bajo la dirección de él. Finalmente comenzó la filmación de la cinta en la locación de las Islas Marías en el estado de Nayarit, en un calor endemoniado y bajo condiciones hostiles. Créeme, el cine casi nunca tiene nada de glamoroso. Filmar una cinta es muchas veces un trabajo horrible, agotador y que puede poner a prueba tu físico, paciencia y habilidades artísticas. Pedro Infante comenzó a dar su mejor interpretación de este personaje serio y maduro en esta cinta dramática donde el estupendo Gabriel Figueroa, uno de los hombres más famosos del cine mexicano, estuvo a cargo de la bellísima fotografía de esta cinta. Como puedes ver, este proyecto estaba sin duda alguna bajo las manos de verdaderos maestros del cine mexicano. Eran personas que sabían hacer excelente cine, pero aún así, Pedro Infante estaba triste. Él quería cantar, pero el guión ya estaba terminado y su personaje no era un cantante. No se podía de ninguna forma justificar que él cantara. Esta era una película dramática. Entonces, tiempo después, cuando la filmación de la cinta iba a la mitad, sin duda Emilio estaba muy satisfecho con Pedro Infante y su gran talento como actor. A Emilio nada le costaba darle gusto a Pedro para que cantara en la película, pero al parecer se dice que él en realidad no era muy fanático del Pedro Infante cantante. Pedro y Emilio, con el pasar de los días y con lo bien que iban saliendo las cosas, fueron forjando una gran amistad, hasta que quiero pensar que Pedro ya no pudo más
y le pediría a Emilio que por favor lo dejaran cantar en la película, por lo menos una sola canción. Con eso, él sería muy feliz. Emilio e Ismael Rodríguez hablaron sobre esta inquietud de Pedro, quien les aseguró que, en su opinión, sí era posible modificar un poco la trama para que su personaje pudiera cantar al menos una canción. Emilio entonces da luz verde y se pusieron manos a la obra para modificar algunas escenas, reescribir el guión y así agregar la escena donde Pedro pudiera por fin cantar. Solo faltaría encontrar la canción idónea, la cual al final resultó ser una de la autoría del gran José Alfredo Jiménez, titulada El Cobarde. Me estoy destrozando el alma. Canción que Pedro grabó en dos versiones, una para la cinta y otra en versión de estudio el 17 de agosto de 1950. Y fue así como, al final, gracias a su gran talento para la actuación, Pedro Infante logró convencer al director y al productor para que lo dejaran cantar en esta cinta, pues como diría Pedro Infante en una entrevista, para no perder la oportunidad de molestarle los oídos. ¿Conocías esta historia detrás de esta película? Déjame saber tus comentarios y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.